Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Estuviste siempre ahí, en el dolor y en la promesa, cuando mi fe pasando el fuego está, me protege tu bondad. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Siempre hay más en el futuro, en la montaña y en el valle estás. Un camino abrirás. Donde me llames yo te sigo, y si las olas me llegan a hundir, sé que tú vendrás por mí. El futuro no me preocupa más, porque en tus manos sé que mi historia está. Mi Dios no me dejará. Lo que Él empezó, Él lo acabará. Mi futuro seguro está. Su fidelidad jamás me fallará. Él fue bueno ayer y Él siempre lo será. Su fidelidad jamás me fallará. Hemos comenzado un nuevo año y este es el primer domingo del 2025. Posiblemente todos nosotros de alguna manera habremos hecho alguna evaluación o diagnóstico de las cosas que hemos alcanzado o no logrado en el año pasado. Más importante de todo es evaluarnos a nosotros mismos. Por eso en esta mañana mi saludo cordial es a todos los oyentes de Radio del Pacífico, hermanos y amigos, y darles primeramente un abrazo fraterno, deseándoles que el Señor encamine todo proyecto y todo propósito en este año, que ustedes y yo podemos avanzar, crecer y lograr cosas mayores. Siempre ese es el deseo. Sin embargo, necesitamos contar con algunos elementos importantes para no olvidarnos y tener los resultados anhelados al comienzo de año. La palabra del Señor en Filipenses 3:11 por medio del apóstol Pablo nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, o sintamos una misma cosa. Por eso hoy quiero compartir con todos nuestros oyentes esta reflexión sobre cosas nuevas en el año nuevo. Al comenzar este nuevo año, es tiempo para hacer un balance del año que pasó, pero también iniciar con todas las fuerzas este nuevo año que Dios nos da con la actitud del apóstol Pablo. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
¿Qué podemos hacer nosotros, ya que cada año procuramos hacer algo nuevo, algo distinto? Pero es solamente un deseo y a veces queda solo en las buenas intenciones. Debemos hacer cosas específicas y esto continuar a través del año, de los días, las semanas y los meses. Por ejemplo, necesitamos siempre contar con nuevas fuerzas. En Isaías capítulo 40, versículos 29, 30 y 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así es el Dios en quien creemos y a quien servimos. Es fortalecedor y multiplicador de fuerzas. Las únicas condiciones indispensables es que sepamos confiar en Él y esperar en Él, pero los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. No es únicamente creer, sino esperar. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, nos debilitaremos y caeremos. Eso es lo que pasa con muchas personas. Pero si nuestra confianza está puesta en Él, tendremos nuevo vigor, nuevas fuerzas, serán continuamente renovadas en el poder y en la gracia de Dios. El mejor reconstituyente para las fuerzas debilitadas es el Espíritu Santo morando en nosotros. Necesitamos de lo sobrenatural. Pidamos a Dios que en este año nuevo nos revitalice con su fuerza. Pidamos un nuevo toque de su mano para levantarnos con poder. El poder de Dios está disponible para darnos esa ayuda que tanto necesitamos. No olvide que si usted confía en sus fuerzas y en sus habilidades, quizás en algunos aspectos le pueden ayudar, pero puede llegar a cansarse, a agotarse y después dejar el trabajo, el esfuerzo, todo lo que usted ha comenzado con la mejor intención, puede quedar simplemente en las buenas o en los buenos deseos. Esas fuerzas nunca deben agotarse, es decir, la fuerza que viene de Dios, porque el que nos sostiene nunca desfallece ni se fatiga. Dice la palabra en Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que tenemos un Dios inagotable, un Dios que nunca desfallece, que no se cansa. Él es eterno tanto en la existencia como en la fortaleza que tiene. Por eso necesitamos las nuevas fuerzas que vienen de Él. En segundo lugar, también procurar un nuevo espíritu. En Ezequiel 36, 26 dice la palabra: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando hablamos de un nuevo espíritu, no estamos diciendo que aparte del Espíritu Santo que esté en nosotros debe haber otro espíritu, sino es el mismo espíritu renovado, fortalecido y actualizado en nuestras vidas. Dios desea transformarnos interiormente y limpiarnos de toda impureza. La total transformación interior se expresa en un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el cual hará que seamos tiernos, sumisos, obedientes e íntegros para responder como es debido a todas las demandas de su palabra y de su voluntad. Sin este nuevo corazón y este nuevo espíritu, lo que hacemos es hacer nuestra propia voluntad o dejarnos llevar por nuestros pensamientos
por los criterios y por las corrientes humanas. Para que el Espíritu Santo pueda guiarnos y darnos las fuerzas, necesitamos una constante comunión con Dios. Él pondrá de su Espíritu en nuestro corazón y seremos revestidos de su poder. Esta es la única manera de vivir una vida que agrada a Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y también dice la palabra que los que vivimos por el Espíritu debemos andar también por el Espíritu. Asimismo, debe manifestarse en nuestra vida diaria los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Si el fruto del Espíritu no se manifiesta en nuestras vidas, entonces estaremos en otra corriente, en otra tendencia, llevados por nuestras pasiones humanas y por nuestra naturaleza carnal y simplemente por nuestra mente humana. Por eso urge que el Espíritu Santo tome el control y la dirección de nuestras vidas todos los días de nuestro peregrinaje en este mundo. Recordemos, Dios comienza su obra en el hombre de dentro hacia afuera. Él comienza operando en la parte más íntima y más profunda del hombre. Que esta sea nuestra principal meta, ser llenos de su Espíritu Santo para responder las demandas de nuestro Señor, y esta llenura sea constante. A esto se refiere el apóstol cuando dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir y andar son dos cosas importantes. Vivir es la vivencia constante con la presencia del Espíritu Santo, y andar es el diario o en las relaciones interpersonales, familiares, sociales, ministeriales, demostrar que vivimos en el Espíritu de Dios. En tercer lugar, se nos plantea que debemos siempre tener nuevos deseos o nuevos propósitos. En el Salmo 145, 19 dice la palabra: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Los deseos son anhelos de obtener o lograr algo. Siempre el ser humano tiene deseos de avanzar, conseguir, conquistar y apropiarse de algo nuevo. Esto es en lo justo y honesto, naturalmente, porque muchos hacen esfuerzos y tienen logros, pero de maneras ilícitas. En cambio, los que vivimos en el Espíritu del Señor y los que tenemos esa relación correcta con Dios, siempre procuramos que nuestra conquista, que nuestros logros sean en lo justo y honesto. En los cristianos y en los siervos de Dios, esos deseos vienen de Dios. Dice la palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En Filipenses 2:13. La voluntad de Dios es que crezcamos, eso hay que entender, querido oyente, y prosperemos en todas las cosas que emprendamos. A veces pensamos que la resignación, la postergación, el estatismo son necesarios como quedarse en el lugar, en las cosas elementales y pequeñas que hemos conseguido. Dios desea siempre que nosotros crezcamos y que logremos cosas mayores. Si un creyente no tiene esos buenos deseos en su vida, algo anda mal en su vida espiritual, porque lo natural es que hayan esos buenos deseos, es que el corazón y el espíritu humano estén impulsados o motivados para hacer algo mejor y algo mayor en la obra del Señor y en nuestro servicio diario a Él. Si estos deseos de hacer bien
y obtener logros, ponemos en las manos del Señor en oración. La promesa es: cumplirá el deseo de los que le temen. Mire entonces cuán importante. Ya no solamente es desear, sino es orar al Señor, que esos deseos, esos buenos anhelos y las motivaciones que hay en el corazón, los pongamos en oración delante de Dios, que pidamos la confirmación de Él y también la dirección suya. Es decir, que esos deseos no quedarán entonces frustrados. Hay mucha gente frustrada en el mundo. Hay también cristianos frustrados. Nos preguntamos por qué hay muchos cristianos frustrados y por qué no logran lo que desean. Santiago nos dice: no recibimos porque no pedimos. Es decir, no llevamos en oración esos buenos deseos. Y si pedimos, pedimos mal, solo para gastar en nuestros deleites o solo para disfrutar en las cosas pasajeras de este mundo y no para hacer cosas mayores y trascendentes, tanto en nuestra vida espiritual, en lo familiar, como en nuestro servicio al Señor. Si nosotros tenemos esos lindos deseos para este año, es necesario que todos esos deseos, en primer lugar, vengan de Dios y los llevemos en oración a su presencia y nos encomendemos a la dirección de Dios para que todos esos buenos deseos se cumplan en este año. Amigos y hermanos, por eso es que la palabra del Señor nos dice que debemos tener nuevos deseos y nuevos propósitos, no solamente lo que ya pasó o lo que ya en años anteriores habíamos deseado, sino tienen que haber nuevos deseos para este año. En cuarto lugar, también debemos tener nuevos pensamientos. El apóstol Pedro nos dice en su carta, 1 de Pedro 4, 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo es un modelo para nosotros. Es posible que llevemos en nosotros la reproducción de la vida de Cristo. Y porque ese es algo natural cuando Cristo está en nosotros. Dice el apóstol Pedro, Él padeció para hacer la voluntad de su Padre, no para hacer su propia voluntad. Esos padecimientos tuvo o pudo enfrentarlos con bastante oración y permaneciendo en la presencia de su Padre en forma constante. Eso lo encontramos en los evangelios, que Jesús oraba para no hacer su propia voluntad y para no abdicar de su consagración para hacer la voluntad de su Padre. Siempre Él tenía en su mente: no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento, dice el apóstol Pedro. Por eso somos llamados a armarnos del mismo pensamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, romper con el pecado y estar cerca de Dios, porque el pecado es incompatible con la nueva vida del creyente. Necesitamos tener día a día una mente renovada en Cristo Jesús. También somos llamados a vivir una vida santa. Tengamos esa misma convicción. Si soportamos los mismos sufrimientos
con el mismo espíritu con que lo soportó Cristo, obtendremos beneficios similares a los que Él obtuvo. Por eso Él dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, por cuanto yo voy al Padre. O sea que si nosotros mantenemos estos pensamientos de vivir en íntima comunión con el Señor, en rechazo permanente al pecado y muerte al pecado, y practicamos la vida de santidad, entonces obtendremos los beneficios más relevantes en nuestro servicio al Señor y en nuestra vida personal. Así que armémonos de estos nuevos pensamientos, vamos adelante, sigamos firmes en lo que hemos comenzado, sirviendo al Señor, viviendo la vida de santidad y nunca apartarnos de sus mandamientos. En quinto lugar, también debemos tener nuevos planes. En 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No dejemos de usar el don que nos ha dado el Señor, pues el don que hemos recibido es para bendecir a la iglesia, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país. No es un regalo que lo tengamos nosotros guardados para halago y para jactancia nuestra, sino es para bendecir a los demás. Hemos sido equipados y capacitados con esos dones para realizar actos de servicio en la obra de nuestro Señor Jesús. Cada año debemos renovar los planes, no actuar a tientas, pero esos planes deben ser realizables. El primer objetivo de nuestro plan personal debe ser agradar a Dios al hacer su voluntad revelada en las Escrituras. En el Salmo 48 dice la palabra: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dijo el Señor. Por eso, que en este año nuestra vida en Cristo cobre nuevas fuerzas en Dios, y nueva y poderosa unción, una fe sólida, firme y resistente para mantenernos en el camino del Señor y en su servicio. Asimismo, renovemos nuestra consagración, vida de santidad y servicio diligente. Tracemos nuevas metas y propósitos para hacer la voluntad del Señor y avancemos en todo lo que emprendamos. Ánimo, queridos hermanos, entre tanto que el Señor todavía nos otorga vida y salud, hay muchas cosas maravillosas que alcanzar y lograr. Hagamos una oración con ese pensamiento, que en este año vamos a tener mayores logros en nuestras vidas. Amado Señor y Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra, que siempre, Señor, nos renueva, nos reconstituye y nos desafía para no ser cristianos o personas que nos resignemos a los fracasos, al estancamiento y al estatismo. Lo que tú nos ayudas y nos impulsas y siempre nos desafías es caminar hacia adelante, es seguir, oh Dios, con un pensamiento nuevo, con una visión renovada, de modo que, Señor, olvidando las cosas que ya pasaron en el año pasado, lo que nos propusimos no lo pudimos lograr por alguna razón, que eso no nos frustre, que no nos quite, Señor, la voluntad y el ánimo de continuar. Bendice, Señor, a todas las personas que nos sintonizan. Dios de los cielos, tú quieres hacer tu obra en el corazón de ellos, un cambio, una transformación, una mente renovada, y luego abrir sus ojos espirituales para que puedan ver cosas mayores. Por eso oramos con esta confianza, que, Señor, tú les ayudes
y les bendigas en este nuevo año en todo lo que ellos hayan emprendido. A ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, queridos amigos y hermanos, estamos iniciando este nuevo año. Esperamos continuar con la programación de La Voz de la Hermosa y ser de bendición y de motivación a todos ustedes. En los siguientes domingos estaremos abordando otros temas de interés para motivarnos y ayudarnos mutuamente a caminar juntos. Para los hermanos de la Iglesia La Hermosa, quiero hacerles recordar que estamos en tiempo de oración en los grupos familiares, que ninguno falte a esas reuniones importantes. Se acerca el ayuno del cuerpo pastoral que será de 9 al 11 de este mes, o sea, ya en esta semana. Entonces, a prepararse todos. Están convocados todos los pastores y los obreros locales, los líderes y todos los que quisieran participar. Asimismo viene la escuela de actualización, preparación en la escuela de crecimiento para toda la iglesia, que será del 15 al 18 de este mes. A prepararse, a matricularse y todos a estudiar. Hoy tendremos cultos especiales de consagración y compromiso, primer domingo del año y también del mes, con énfasis a planes personales, familiares y de la iglesia en general. Les animo que ustedes vengan con sus invitados, sus parientes y amigos, porque hay que ayudarles a comenzar bien este año. Muchas gracias por su atención y por su sintonía. Un abrazo fraterno para todos ustedes y será hasta la próxima semana. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.